dato? Si no me equivoco, más que todo la vicuña es por su fibra, es decir, ¿Ya? por la calidad de su fibra es que puede que las críen. Si no me equivoco, utilizan el aseo de cinta ¿Ya? como cadenas humanas en redes que va a guiar a los animales hacia unas mangas de captura, Ujú. que es a paso lento para que justamente estos animales son muy propensos a ser nerviosos, entonces para que no se alteren y no se vayan a lastimar o empujar entre ellas, si no me equivoco, doctora. Ya. ¿Alguien más? Doctora, Doctor. complementando con lo que mi compañera dijo, según lo que yo tengo entendido es que también su fibra textil es una de las más finas en todo el mundo y también es lo que es más llamado ante los turistas. Es como que más tradicionales y más turistas, digo, más para más turismo. Es- Ya, o sea, ya. Milka era, ¿no? Anteriormente, ¿quién ha participado? Micaela Barragán. Ah, Micaela, ya, gracias. Eh, Bien, entonces, en el caso de la vicuña, ya lo han manifestado. La vicuña, por si acaso, en Bolivia es silvestre. Ya no hay un criadero de vicuña. Entonces, todas las vicuñas que tenemos en Bolivia, que alcanza más o menos a 120.000 cabezas de vicuña, que están distribuidas en dos áreas protegidas. Una que es en el Parque Nacional Sajama, que está en Oruro, y el otro que es en el em, Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, aquí en La Paz. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el semestre. Entonces, la mayor cantidad de las vicuñas se encuentran en esos dos parques. Em, pero la vicuña es netamente silvestre, ¿ya? Entonces, como bien lo dijo su compañera Mendoza, ¿no? Em, que en cierta época del año, que es octubre, ya es donde se realiza la esquila. Entonces, se hace un arreo de la vicuña, ¿ya? Y se acorrala, como bien lo ha dicho Micaela, en ciertas mangas, ¿ya? Y luego se captura la vicuña, se esquila y esa fibra, como es tan fina, que tiene casi 13 a 14 micras, entonces se esquila esa fibra y se vende, ¿no? Se vende al exterior, a Italia sobre todo, eh, varios países de Europa son los que compran. Y el kilo de vicuña, de esa fibra más o menos está entre 800 a $2,000. Depende mucho del largo de la fibra. Cuanto más largo es, entonces es más caro. Además, tiene que estar limpia. Quiere decir que no debe tener ácaros. Ya cuando una fibra tiene ácaros, que es la sarna, eh, suele ser quebradiza. Entonces, una fibra de mala calidad. Entonces, por eso varía el precio entre 800 a $2,000 el kilo. Ahora, 4 vicuñas hacen un kilo. O sea, de 4 vicuñas esquiladas se obtiene un kilo. Entonces, en el campo se asocian, digamos, 15 personas y hacen la esquila de la vicuña. Por ahí, digamos, esquilan, no sé, 20 kilos. ¿Cuánto sería 20 kilos?
tomando en cuenta que va a ser de buena calidad, digamos, ¿no? $2,000 el kilo. Si son 20 kilos, ¿cuánto sería? $40,000, ¿no? Entonces, de esos $40,000, 10% se tiene que quedar al ministerio, porque es el Ministerio de Medio Ambiente quien está a cargo de hacer estas esquilas, juntamente con la gente del lugar. Entonces, imagínense, eso será $4,000 que queda al ministerio, $36,000 se van a repartir entre esas 15 personas, ¿no? Entonces, eso es el aprovechamiento, el manejo, ¿ya? Entonces, hay muchas especies de fauna silvestre que utilizan de ese modo, ¿no? O sea, aprovechan. Ahora con el turismo también, ¿no? Con el turismo también hacen ese aprovechamiento de la fauna. Bien, entonces en el primer capítulo vamos a hablar de toda la fauna, de la biodiversidad de Cotacota. Es por eso que han estado haciendo el levantamiento de base de datos. Entonces, para nosotros la fauna silvestre es el conjunto de vertebrados e invertebrados que viven bajo selección natural, o sea, quiere decir sin la intervención de la mano del hombre. Para ello tenemos estas ciencias como la mastozoología, que estudia a los mamíferos, herpetología estudia a los mamíferos y anfibios, ornitología a las aves, entomología a los insectos, malacología a los moluscos e ictiología a los peces, ¿no? Entonces, cada clase dentro la taxonomía tiene una definición. Entonces, eso por favor tomen en cuenta porque en la mayoría de los libros dice, ¿no? El ornitólogo, ¿quién será el ornitólogo, no? El ornitólogo, vamos a decir que es el investigador de aves, ¿no? ¿Para qué estudiamos la fauna silvestre? Uno es para justamente como médicos veterinarios o tecnistas, debemos conocer el impacto que nosotros generamos sobre la fauna. No sé si alguno me puede dar algún detalle. ¿Cómo podemos afectar nosotros la fauna? Doctora, tal vez por el tema de la deforestación, más que todo que les quitan el área, el espacio a los animales, que es lo que más influye. Y también puede ser la quema de los árboles. Ya. En esto a veces es inevitable, ¿no? Trabajar la deforestación porque tenemos que producir también, ¿no? Ahora que ya no hay carne. Entonces, debemos encontrar, digamos, equilibrios, ¿no? ¿Eso qué significa? Que deberíamos hacer hablando de ganadería, engorde estabulado, ¿no? Ya no deberíamos trabajar mucho el extensivo, porque eso sabemos que nos va, eh, bueno, vamos a tener que ampliar la frontera ganadera. Entonces, sí o sí, tanto para el cultivo del forraje, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Entonces, pero podríamos tener como alternativa un engorde semi intensivo o intensivo que sería estabulado.
En cuanto al alimento, hemos probado nosotros en Choquenaira de utilizar toda la parte de las hojas, ¿no? Tanto de la quinoa, de habas, entre otras, pero haciendo un procesamiento como es el peletizado. Entonces ya se ha trabajado pellets tanto para los ovinos como para los bovinos, ¿no? Y en eso se puede utilizar todo tipo de hojas, forraje, eh, dando una mejor palatabilidad a eso, a esos alimentos que quizás en algún momento se desperdicia. Entonces, de ese modo, nosotros ya vamos a ir ahorrando, ¿no? Las extensiones, porque imagínense, en el oriente, una cabeza de ganado tiene 5 hectáreas, ¿no? Cuando legalmente debería ser uno la carga animal, ¿no? Un bovino necesita 1 hectárea de terreno, pero en el oriente tiene 5 hectáreas. Imagínense la deforestación y las quemas, ¿no? Como decías, prácticamente cada año se queman grandes pastizales, ¿no? Para que haya un retoño. Entonces, si aquí estamos cuidando de no hacer fogatas, lamentablemente en el oriente las quemas son increíbles, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Nosotros como médicos veterinarios o tecnistas, buscar un equilibrio para no afectar también las poblaciones de estos animales. Prevenir la degradación del hábitat, en algún momento también colaborar con la restauración de algunos ecosistemas que han sido afectados, de establecer relaciones sustentables entre los humanos y los ecosistemas. Por ejemplo, en el caso del oso jucumari, ya él normalmente consume bromelias. Ya las bromelias son plantas epífitas, o sea, quiere decir que viven sobre otros árboles. Ya esas son las bromelias y esas solo están en bosques primarios, ¿no? Si tú haces un chaqueo, encima quemas, no va a salir ni un solo árbol donde encuentren bromelias. Entonces, directamente ya estás afectando el alimento más importante del jucumari. En el caso de los monos, todos ellos son arboríferos y en su mayoría también se alimentan de frutos que solo hay en los bosques primarios. Y aun cuando se chaquea, se considera bosque secundario. Como vamos a hacer una visita a Cotapata, ahí yo les voy a explicar en qué consiste un bosque primario, un secundario, porque en un secundario no hay ni un solo alimento para la fauna silvestre, lamentablemente, ¿no? En el caso de las tortugas, del mismo modo, ¿no? Las tortugas terrestres, sobre todo, pueden encontrar alimento solo en bosques primarios. Hay disciplinas también que coadyuvan con el estudio de la fauna silvestre. Cuando vayamos al zoológico o al bioparque el día domingo, vamos a codificar los animales, ¿ya? Entre esos hay el código 99. El código 99 son aquellos animales que pueden provocar la muerte del operador, ¿ya? Entre los más relevantes podríamos mencionar a los jaguares, ya que sí pueden provocar la muerte, ¿no? Ya sea de la persona que manipule, ¿no? Los osos también, por ser de gran tamaño. Las serpientes, ya saben ustedes si son venenosas
porque las boa constrictor, por ejemplo, no van a provocar la muerte, ¿no? Inmediata, porque mucha gente tiene boa e incluso dicen, no, las boas duermen con su dueño, pero en realidad no es que duermen, ellos lo que hacen es, se estiran a tu lado, pero te miden, ¿no? Cuando la boa es más grande que su presa, entonces ya te va a comer con el tiempo, ¿no? Eso es lo que hacen. Mucha gente dice, ah, mi boa duerme conmigo, dice, en realidad no está durmiendo con su dueño, sino le está midiendo, ¿no? Cuándo va a ser momento de poder estrangular después al dueño y comérselo. Entonces el código 99 son los animales más peligrosos del cual hay que tener mayor cuidado. El código 88 son animales que pueden causar daño, ¿no? Tal vez no te provocan la muerte, pero sí te causan daños. Por ejemplo, las águilas, las serpientes que no son venenosas, los primates. Por ejemplo, en el caso de los primates, ellos pueden sacarte quizás, casi siempre van al dedo, ¿no? Te muerden siempre el dedo y quieren sacarte la uña porque saben que ese es el lugar más visitado y que también provoca mayor dolor. Entonces, una forma de defenderse de los primates es justamente morderte en las uñas, ¿ya? Por eso es que hay que tener cuidado con ellos. Entonces, por favor, en la visita que se va a hacer, vamos a clasificar si son código 99 o código 88. Entonces, en el primer capítulo vamos a visitar el zoológico para poder obtener mayor información. En el capítulo 2 habla sobre la biodiversidad. Entonces, hay que trabajar hoy una lista de todos la fauna que han logrado observar en Cotacota y vamos a un poco categorizar, ¿no? De acuerdo a la cadena alimenticia. Entonces vamos a ver quiénes son, bueno, los productores sabemos que son todas las plantas, ¿no? Después están los consumidores primarios, que son todos los animales herbívoros, y que su rol ecológico, sobre todo, es la polinización, ya conocemos. También está la diseminación y la dispersión. Ya esos dos términos que siempre manejamos para el examen, ¿qué diferencia existe? La dispersión es cuando se transporta una semilla de un lugar a otro. Si tenemos un murciélago, se lleva un fruto, por ejemplo, que normalmente transportan, es la guayaba. Entonces viene un murciélago frugívoro, perdón, se lleva una guayaba, no sé, de Cotacota hasta el zoológico, ¿no? Y es ahí donde come y derrama las semillas. Entonces ahí salen nuevos plantines. Entonces ese es su rol, digamos, del dispersor. En cambio, el diseminador es como el mono ingiere la semilla de la guayaba, ¿ya? Y se va a otro lugar y defeca. Entonces, eso es diseminación. Claro, igual está transportando la semilla, ¿no? Solo que cuando pasa por el tracto digestivo del animal, ya una capa de esa semilla ya es retirada y cuando la semilla cae al suelo, directamente empieza el proceso de germinación. Entonces, por eso son más importantes los diseminadores, ¿ya? Los que ingieren la semilla. Luego están los consumidores
ya sean secundarios y terciarios, que son los que controlan la población, son controladores biológicos, ¿no? Y los descomponedores. Entonces, de toda la lista que ustedes van a sintetizar, vamos a poder hacer esta cadena alimenticia. Pero también del zoológico vamos a hacer una cadena alimenticia como ejemplo, ¿ya? Porque la visita al zoológico obviamente ya es una calificación, ¿no? Una práctica. Hay valores de la biodiversidad que son intrínsecos y inherentes, ¿no? Extrínsecos e intrínsecos. Entonces hay valores directos donde el hombre aprovecha el alimento, el material para su construcción, la medicina natural, y los indirectos que serían, ¿no? El tema de la regulación del clima, la polinización, los ciclos de nutrientes, todos esos serían los servicios indirectos que nos proporciona tanto la flora y la fauna. Ahí estamos, por ejemplo, cómo directamente se aprovecha. Hemos dicho primero son los alimentos. Ahí, por ejemplo, está haciendo una cosecha de azaí, ¿no? Que es una de las palmeras más, bueno, el fruto de esta palmera es uno de los mejores alimentos porque contiene antioxidantes, entre otros, ¿no? Luego está también conservar los recursos genéticos. Hablando de la papa, por ejemplo, sabemos muy bien que la papa cuando tiene la mayor cantidad de ojos, ¿no? Es una papa más genuina, ¿no? Con genes menos alterados. Pero la papa que comemos comúnmente es la papa grande, sin ojos, fácil de pelar. Esa es genéticamente muy manejada, ¿no? Y que muchas de ellas son transgénicas y que esas son las que van a provocar grandes mutaciones, ¿no? En Bolivia realmente somos quizás uno de los países que menos cuidamos, ¿no? Nuestra flora, y es así que todo el tiempo hay la extracción de la madera y solo sacamos la tronca principal, ¿no? Todo el resto se queda obviamente en el bosque y bueno, lamentablemente toda esa madera también va a exportación. Lo que sí aprovechamos muy bien es vamos a trabajar también con las plantas medicinales, porque en fauna silvestre primero utilizamos los medicinales, ¿ya? Recién después se puede dar, por ejemplo, no sé, un paracetamol, qué sé yo, ¿no? Pero primero se inicia con todo natural de preferencia, ¿no? Los indirectos, como les decía, es la regulación del clima, dependiendo de la cantidad de bosques que hay en Bolivia. Por ejemplo, en el Tibnis hay bastante vegetación que a veces retiene el agua, ¿no? Para evitar las inundaciones en el Beni, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Los intrínsecos son más independientes en cada ecosistema, la ley ¿no? Del equilibrio. Entonces aquí siempre es la selección natural, ¿no? También vamos a hablar sobre influencias de las actividades humanas, antropogénicas, en qué medida altera el ecosistema,
ya conocemos los cultivos, la apertura de caminos. Aquí, por ejemplo, hay una fotito donde muestra la deforestación, que es la mancha roja que tenemos acá. Esto es una foto de 1976. Todos los que están en verde son áreas protegidas que no debería permitir el asentamiento humano, ¿no? Pero fíjense, 10 años después, 1986, ya la deforestación ingresa, ¿no? Poco a poco a las áreas protegidas. Y el 91, del mismo modo, fíjense cómo avanza esa mancha de deforestación. Esto ya es el 2005, que también el TIMNI sigue avanzando, el Parque Nacional Amboró de la misma manera, y casi toda esa deforestación es para la siembra de coca, ¿no? El 2007, bueno, tal vez ustedes no conocen, pero había una polémica de poder aperturar un camino en este parque nacional que es el TIPNI, ¿no? Pero esta franja amarilla nos indica que ya en el 2007 ya había una carretera, ¿no? Y después han peleado para que no haya carretera, pero ya había antes, ¿no? Y así sucesivamente existen estas manchas de la deforestación. Entre otras actividades humanas también está la desertificación, ¿no? Por el aumento de la temperatura, la explotación, la contaminación, ahora la contaminación minera, que es tan impresionante realmente, la fragmentación de hábitats, asentamientos urbanos, la introducción de especies exóticas. Bueno, todo eso vamos a ver en el capítulo 2. El 3, y aquí por favor se van a elegir sus áreas protegidas que van a exponer. Cada 2 personas pueden exponer un área protegida. Ya, aquí tenemos en Bolivia 23 áreas protegidas, ¿ya? Y cada área protegida tiene su categoría. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a qué se refiere un parque, un monumento natural, un santuario de vida silvestre y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, cuando se expone, tienen que hablar a qué categoría pertenece, o tal vez pertenece a más de una también, ¿ya? Entonces ahí está explicando las categorías, en qué consiste cada una. Y acá tenemos las 23 áreas protegidas. Ya, entonces aquí por favor, cada 2 personas se van a elegir una. Por ejemplo, los que están en verde son parques nacionales, ¿no? Y en un parque nacional, por ejemplo, se prohíbe los asentamientos humanos, totalmente, ¿no? En los amarillos, sí. Ahí, por ejemplo, el 14 es la estación biológica del Beni. Entonces, aquí sí se puede permitir asentamientos humanos. ¿Ya? Entonces, el número 13 o 18 creo es, a ver, sí, el 18, que es el Madidi. Entonces, el 18, por ejemplo, tiene 2 categorías. Una parte es Parque Nacional y otra es Área Natural de Manejo Integrado. Entonces, así tienen que ir explicando en su exposición en qué consiste cada una de esas, de esas categorías, ¿ya? ¿Qué instituciones están a cargo de las áreas protegidas? Y hay áreas protegidas nacionales, departamentales y también municipales. ¿Quién está a cargo, ¿no?, de las áreas protegidas institucionalmente? ¿Ya? El Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
CERNAP se llama, ¿no? Hay también diferentes contextos de las áreas protegidas, eso lo vamos a ir viendo. El capítulo 4 habla sobre las especies en peligro de extinción. Ya aprovechando nomás, en la visita al zoológico se va a categorizar, cada 3 personas van a tener una especie para que se pueda explicar en el zoológico, ¿ya? Y también esa especie vamos a ver en qué categoría de extinción se encuentra. Eso es según el Libro Rojo de Bolivia, que pueden descargarse, por favor, del internet. Entonces, tenemos que saber por qué está en peligro de extinción, ¿ya? ¿Cuál es la causa principal, no? Y esto, las categorías de extinción. Extintas, que hay muy pocas, en peligro crítico, especies endémicas de Bolivia, ¿cuáles son? Ahí está en peligro crítico, por ejemplo, está la rana gigante y así muchas otras. La otra categoría es en peligro, del mismo modo, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? La categoría de vulnerable, ahí también está el mono araña, están las águilas. Entonces, así vamos a clasificar de la especie que les toca, ¿ya? Tienen que decir, por ejemplo, no sé, la boa constrictor, está en vulnerable, así, ¿no? Casi amenazada, que sería otra categoría. ¿Ya? Ahí está un resumen más o menos de cuántas especies existen en Bolivia. Por ejemplo, en peligro crítico hay 46. Perdón, 22. En peligro hay 46. Vulnerables 125. Casi amenazadas 120. Entonces, ese es un resumen más o menos de la cantidad de especies. En el capítulo 5 vamos a hablar sobre el manejo. Ahí está el manejo de la vicuña, de los lagartos, entre otros. ¿Ya? También vamos a hablar de los zoocriaderos, por ejemplo, en el caso de las mariposas, ¿ya? Cómo se realiza y qué beneficios tiene. El capítulo 6 corresponde a nutrición y alimentación. Todo esto lo van a trabajar en el zoológico. Y finalmente tenemos medicina veterinaria en fauna silvestre. Y eso, bueno, no es obligatorio, pero normalmente trabajamos en senda verde. ¿Ya? Dentro de la bibliografía más importante está el de Campenter, que es formulario de animales exóticos. Esto pueden descargarse también del internet, ahí gratuito. Hay otro manual de animales exóticos, que es un libro también, del cual algunas ediciones están para descargar de forma gratuita. ¿Ya? Entonces, y obviamente el Libro Rojo de Bolivia, que son 3 libros en la cual nos basamos para esta asignatura. ¿Ya? Entonces, este es el programa ya de avance. El primer trabajo, entonces, es la identificación de especies de cotacota. El segundo es la visita al zoológico. El tercero es las prácticas semanales que van a realizar en el zoológico.
4 sería la visita a Cotapata. 5, que no es obligatorio la práctica en senda verde. Y 6, que no es tan seguro, pero es la visita al zoológico de Oruro. ¿Ya? Entonces, esas serían las actividades prácticas más grandes. Claro, algunas vamos a trabajar en laboratorio. ¿Ya? No sé si tienen comentarios al respecto. Doctora, una consulta. ¿Cómo será esas prácticas semanales, creo dijo? Bueno, las prácticas semanales consisten en por fechas. Yo entiendo, eso quiero preguntarles, ¿no? Todos los jueves tendría que ser, o sea que cada jueves 4 personas tendrían que ir al zoológico, 4 o 5. Entonces, eso el domingo voy a hablar con administración en el zoológico. Entonces yo tengo que mandar una lista de quiénes van a ir, por decir, el jueves tantos, no sé, desde septiembre hasta noviembre, ¿no? Entonces tendrían que anotarse ahí, yo voy a poder ir tal jueves, digamos, porque allá son bien estrictos en el zoológico. Si, digamos, Araceli tiene que ir el próximo jueves, sí o sí tiene que ir, ¿no? Porque si no va, entonces ya pierde su calificación, ¿no? Por eso yo les dejo abierto las fechas, ¿no? ¿Qué fechas van a ir? Porque hay que ir todo el día, eso es lo malo, ¿no? No sé si tienen otra asignatura o choques, ese es el problema. Porque allá yo tengo que darle un día en el zoológico, entonces ese día 5 personas, sí o sí, tienen que ir, ¿no? Si hubiese alguna persona que no puede por X o Z razón, tendría que reemplazar con otro compañero o compañera, ¿no? Entonces, eso es, en eso consiste. Claro, irán 2 veces y eso todavía, dependiendo de la cantidad de personas que estén. Doctora, y con el tema del horario, ¿cómo sería? Ese es sí el otro detalle. El horario normalmente es desde 8, creo se ingresa 8:30 hasta 1, hasta la 1 más o menos. Doctora, buen día. En el caso de que tengamos choque de horario los jueves, porque en mi caso yo tengo otra materia junto con otra compañera de esta materia, y no sé si podríamos ir otro día para no perder la nota. Me gustaría que en el grupo más adelante coloquen qué día más, porque con eso tendría que ir el domingo yo a conversar, ¿no? Decirle a la administración, que más bien creo es una compañera también de la UNSA, entonces decirle van a venir los jueves y los sábados, por decir, ¿no? Está bien, doctora. Gracias. Doctora, buen día. Disculpe, ¿cree que haya la posibilidad de mantener los grupos que teníamos ya que hemos formado primero respecto a la investigación sobre una especie en Cotacota? Y podemos mantener esos grupos para lo que sería la visita al zoológico y también para lo de investigar sobre el área protegida.
Es que como somos muchos, creo que no, tal vez sería repetitivo hacer entre dos personas. Y eso, no sé si lo podría ver, doctora. Por favor, y gracias. Perfecto, no hay ningún problema. Ustedes organícense de la mejor manera posible. Doctora, una consulta. ¿Habría la posibilidad, o bueno, quería preguntarle a qué hora se va a hacer la visita al zoológico? ¿Eso nos podría avisar, por favor? ¿Y de Yo qué hora va a ser? sugiero a las 11, de 11 a 1 más o menos. Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, gracias. Entonces 20 sería este domingo. 25, perdón. Doc, buen día. Una consulta también respecto a la visita del zoológico. Si para el segundo grupo no les perjudicaría perdón, el próximo domingo la visita, porque resulta que es feriado y es día del peatón. Entonces no sé cómo se contemplaría esa parte. Vamos a ver, ¿no? Gracias por el dato. Tal vez entonces tendríamos que buscar otro día, pero voy a, el domingo voy a averiguar bien esto y luego les digo, ¿no? El día. Tal vez tendría que ser jueves. Está bien, gracias, Doc. Ya. Bien, entonces, de los grupos que han trabajado eh, la biodiversidad de Cotacota, tenemos que un poco caracterizar, ¿no? Digamos, no sé, en cuántas o qué especies han logrado observar en la ciencia de ornitología, por decir, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, no sé si se entiende, ¿no? Por ciencia tenemos que organizar, ¿ya? Entonces, la idea es hacer índices de biodiversidad, ¿ya? Entonces, la importancia de conocer estos índices es justamente para medir el impacto que se tiene, ¿ya? Entonces ya dijimos, índices de biodiversidad. Entonces queremos nosotros ver el impacto que se tiene con la biodiversidad de cada lugar, ¿ya? Eso vamos a ver. Entonces, determinar los índices de biodiversidad en el área de estudio. Conocer la biodiversidad, eso es lo que han hecho ahora. Buscar indicios directos e indirectos de la fauna. O sea, toda la lista que han hecho por grupos, lo han hecho viendo, eso quiere decir directo, ¿no? Visualizar al animal. Pero el indirecto es cuando buscas indicios, como su nombre dice, indirectos. Eso enseguida les voy a mostrar. Y luego el trabajo de los cebaderos, eso todavía no, la próxima semana yo creo sí o sí vamos a pasar presencial y ahí lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces hay que hacer una descripción del área de estudio, el clima, la flora
y sobre todo la actividad antropogénica. Luego hay que hacer un listado, por ejemplo, yo aquí tengo de Cayutaca un listado, ¿ya? De Camino a Laja. Entonces, todo tenemos que hacer un listado ahora nosotros de Cotacota. Y esto es lo que sí quiero que adicionen al trabajo que ya han hecho. Ya, yo sé que ustedes han hecho una lista y esos animales han sido observados directamente, pero estos son los indicios indirectos. Los indirectos es cuando puedes identificar una especie, digamos, en la estación de Cotacota a través de las heces. ¿Ya? Si se van detrás del galpón de pollos, ahí en todo ese sector, hay, por ejemplo, heces, entiendo que debe ser de algunos carnívoros tal vez, ¿no? También hay que ver las huellas, las plumas, el canto de las aves, olores, nidos, senderos, madrigueras, todos estos son indirectos. Entonces puedes también identificar especies a través de los indirectos. A eso se refería con este segundo objetivo, ¿no? Buscar indicios directos e indirectos, ¿ya? Tal vez eso es lo que vamos a complementar. Pero aquí es donde yo quiero llegar a hacer un estudio de biodiversidad. Entonces necesitamos una lista de todas las especies que han encontrado, ¿ya? Y podemos comparar entre años o entre lugares. Entonces vamos a hacer el índice de Sorensen, que consiste, necesitamos aquí tener, por ejemplo, dos lugares, el lugar A y el lugar B, o puede ser el año 2025-2026. ¿Ya? Por eso necesito esa tabla, ¿no? De especies. Así hay que hacer una lista de qué animales hemos encontrado. Por decir, esto es del 2005, ¿no? Claro, son otros datos. Pero nosotros vamos a tener, por decir, 2025 y 2026, ¿no? Entonces, para llenar la fórmula es así, la siguiente. Podemos poner como el A puede ser la estación de Cotacota y el B puede ser, no sé, donde las aulas, por decir, ¿no? Entonces aquí necesitamos llenar cuántas especies tenemos en la estación, por decir, hay, no sé, 16. ¿Y cuántas hay en las aulas? En las aulas hay solo 9, por decir, ¿no? El 2 es una constante y el C son número de especies comunes entre ambas zonas o entre ambos años. Entonces, ¿cuántas, no sé, palomas hay en ambos lados? Pichitancas hay en ambos lados, lagartijas hay en ambos lados. Entonces, ¿cuáles serán las especies comunes? Eso por 100, ¿ya? Entonces, acá, cuando aquí ya tenemos un resultado, por ejemplo, aquí es 22.22%. En la interpretación, ¿qué nos dice? ¿Ya? Cuando el resultado de este índice de Sorensen es menor al 50%, entonces quiere decir que hay la biodiversidad es baja, ¿ya? Eso nos indica. Cuando está por encima del 50%, entonces hay una biodiversidad alta.
o también se mide la similitud. Por ejemplo, yo voy a decir, si es menor al 50%, la estación no es similar, ¿no? Hay una diferencia de biodiversidad, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a la interpretación. Luego hay otros índices como el de Jacquard, que casi es lo mismo, fíjense, igual necesitamos un punto A, un punto B y un punto de comunes, ¿ya? Entonces, de la misma manera, son diferentes índices que nos ayudan a interpretar el estado de las poblaciones, ¿ya? Todo esto lo vamos a ir viendo en clases, ¿ya? Pero ahorita solamente necesito yo para poder medir, no necesito, esto por ejemplo es de Chichipani, ¿ya? De las anteriores, ¿no? Aquí tenemos datos del 2024 y 2025, ¿ya? Pero estos son con cantidades, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ahorita solamente necesito saber presencia, ausencia, nada más, ¿no? Bueno. Entonces, por favor, ahora hay que hacer una lista. Ahorita solo tenemos de la estación, ¿no ve? Entonces hay que hacer una lista de la estación y otra lista de otro lugar. Y de ese modo hacer el índice de Sorensen, solamente hoy para hacer el de Sorensen. Enseguida yo les voy a pasar todas las presentaciones para que en base a eso se pueda trabajar, ¿ya? Bueno, entonces, no sé si se ha entendido la tareita de hoy día para concluir. O sea, con esos dos datos tienen que hacer por grupo por ahora solamente el de Sorensen o el de Jacquard, ¿no? Cualquiera de los índices tienen que calcular. Esto es para el domingo. Ya para el domingo, entonces, por favor, seguramente ya hay una lista. Entonces, a esa lista, como bien lo ha mencionado su compañera, mejor si tratarían de ir por grupos, ¿no? Y así se mantiene el mismo grupo. Entonces, tendrían que elegirse una especie del zoológico, ¿ya? Cualquier especie, ¿no? Cualquier especie. Ahora no sé también si todos tenemos conocimiento o simplemente yo les asignaría. Porque tenemos, por ejemplo, en la vicuña, el puma,
tortugas terrestres, tortugas acuáticas, la boa, la cascabel, el lagarto, los flamencos, ahí tenemos los monos, mono araña, mono silbador, los loros, las parabas, el águila arpía, el cóndor, el zorro, el oso, el pecarí, son todas estas especies que hay en el zoológico, ¿no? Entonces, de cada especie lo que vamos a investigar con grupo, no es individual, es todo lo que se refiere al enriquecimiento, ¿ya? ¿Cómo debería ser su ambiente, por ejemplo, de un mono? El mono mínimamente tiene que tener árbol, ¿no? Todos son arboríferos, ¿no? Entonces, ese es el primer enriquecimiento que debería tener. O sea, cuando nosotros hablamos de enriquecimiento, es justamente todos esos estímulos para mejorar el bienestar del animal, ¿no? Entonces, sí o sí, debemos conocer cuál debería ser esas condiciones que debe tener los animales en cautiverio. Aunque no se debería permitir, pero ya conocen ustedes que prácticamente hay muchos animales que han sido criados desde pequeños y estos no pueden ser ya devueltos a su ecosistema natural, ¿no? Entonces, sí o sí, yo quiero que ustedes investiguen sobre la especie y en el zoológico lo que queremos es un poco comparar. Ya por ahí, como les decía, en el caso de los monos, sí o sí tienen que tener un árbol, pero en el zoológico vemos que no tienen, ¿no? Entonces un poquito de comparación es lo que queremos hacer, ¿ya? Y por supuesto, dar sugerencias, ¿no? Más adelante. Entonces hay diferentes, los monos son los más exigentes para poder buscar el bienestar, ¿no? Por ejemplo, cuando un mono está estresado, lo primero que hace es jalarse el cabello, ¿no? Y es hasta sacarse todo el cabello, todo, ¿no? Y luego ya puede ir a sacarse incluso pelos de otros lugares, ¿no? Ahí nosotros nos damos cuenta que el mono está estresado. También los monos cuando están estresados empiezan a caminar en círculo, es otra característica también, ¿no? Y jalarse las extremidades, pero las extremidades, ¿no? Porque hay también momentos en que los monos empiezan a jugar, ¿no? Sobre todo cuando son crías, son cachorros, pero cuando solo se empiezan a jalar las extremidades, quiere decir que el mono está estresado. Entonces puede también tener conductas agresivas hacia integrantes de su mismo grupo, estas conductas estereotipadas, ya puede haber coprología, por ejemplo, todos ellos son indicadores de estrés. Entonces, cada especie tiene su indicador de estrés, ¿no? Si ustedes pudiesen investigar también un poquito sobre ello, sería sumamente importante. Y en su hábitat natural, normalmente ellos tienen diferentes herramientas que les ayuda justamente a poder estar en buenas condiciones, ¿no? En el caso de la convivencia, por ejemplo, muchos pueden convivir entre hembras y machos, incluso con crías, pero en otros monos, por ejemplo, difícil, viven o puro machos o pura hembras sin crías y así sucesivamente, ¿no?
el macho marca su territorio siempre con la orina normalmente, ¿ya? Y en el caso de los monos siempre se comunican por medio de vocalizaciones. Entonces ya se sabe, dependiendo de la vocalización, se sabe que han encontrado comida, si hay peligro y todo aquello, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un poco investigar sobre el enriquecimiento ambiental, ¿no? Eh, para la especie que ustedes elijan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enriquecimiento ambiental? Por ejemplo, en el caso de las tortugas, el agua, si estamos hablando de acuáticas, tiene que tener una temperatura de 25 grados, ¿ya? Eso es, por ejemplo, un enriquecimiento ambiental. Entonces, ustedes tienen que mencionar de su especie en qué consiste. Hay otro que es el enriquecimiento físico. Bueno, que más está fusionado con el ambiental, ¿no? Pero es trabajar en madrigueras, por ejemplo, si hablamos de una boa, de una serpiente, tiene que tener sus troncos donde va a mimetizarse el animal, ¿no? En el físico está esto de los columpios, en el caso de, no se ve bien, pero los osos, por ejemplo, siempre se rascan la espalda. Entonces, en los árboles tiene que tener una especie de cepillos para que ella pueda rascarse con frecuencia y no estresarse por esa causa, ¿no? Ya. Ahí está también ambientes. En el caso de los suris, por ejemplo, el alimento hay que colocar en un trípode que está a la altura de su pecho, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si el alimento le das a esa altura, entonces no va a haber problemas de estrés en el caso de estas aves. Ya, acá les decía, estos son los cepillos que hay para los osos, ¿no? Al igual que las llantas, que todo eso le ayuda en el estado físico también. Los compartimientos, por ejemplo, que debe haber, si uno quiere hacer la limpieza, ¿no? Donde hay que ingresar a cada uno de los animales. En el caso de los monos, todos los primates, dijimos siempre, son arboríferos y hay que dar esa condición, ¿no? Lo mismo en los osos, en los pumas también. Ahí están los jaguares que están con el enriquecimiento físico. En el caso de las serpientes, también deben tener los troncos respectivos para que tomen esa forma. El mimetismo es bien importante, les decía. En el caso de los búhos, las lechuzas, tienen que tener o en su ambiente lugares donde puede mimetizarse, ¿no? En las tortugas tienen que tener un solario, por ejemplo. Entonces, todo esto ustedes van a repasar, van a exponer 5 minutos de lo que han investigado y sobre eso vamos a ir aumentando, ¿no? En nuestra realidad, cómo se maneja, ¿ya? Esto también las tortugas, porque aquí las tortugas, esta por ejemplo, vive seguramente en un lugar donde no hay mucha luz, por lo tanto tiene grietas en el caparazón y en esas grietas se ingresa fitoplancton, porque como son acuáticas y ese fitoplancton puede provocar, ¿no? Infecciones, bueno, hay una serie de microorganismos también, ¿no? Hongos, bacterias,
Entonces, todo eso va a provocar que la tortuga pueda llegar incluso a morir, ¿no? Por eso es que hay que lavarlas constantemente y aplicar algunos productos también que van a ayudar a controlar eso, ¿no? Entonces, esas son algunas causas cuando no tiene buenas condiciones, ¿no? Entonces hay que hacer el secado de las tortugas después de bañarlas. Ya tienen que recibir sol 3 horas al día aproximadamente. Entonces cada uno va a investigar sobre su especie. Bueno, cada grupo, ¿no? Ahí lo mismo. En el enriquecimiento físico. Bueno, aquí tenemos ya el social. Eso quiere decir la convivencia con otras especies. Ya, por ejemplo, en el caso del pecarí, siempre viven en grupos, en manadas, ¿no? Y hay otros que viven en individuales y los que ya nosotros conocemos, que son las las especies monógamas que viven siempre en pareja, ¿no? Eso normalmente son las aves. ¿Ya? En el caso de los zorros, por ejemplo, es la hembra, es matriarcal aquí, ¿no? Casi siempre en los animales silvestres son patriarcales. El macho es el jefe, el macho alfa, ¿no? Pero en este caso de los zorros es la hembra, la jefa, ¿no? Entonces hay que tener ciertos cuidados. Cómo se hace el traslado de los animales. Este es el ocupacional. Entonces sí o sí los animales, cuando hablamos de enriquecimiento ocupacional, tienen que estar distraídos en alguna situación. Y finalmente tenemos el sensorial, que es a través de olores, el auditivo y el visual, ¿no? Y, el alimenticio, que sería el último. Esto, cada animal en el zoológico necesita un alimento por día. Por ejemplo, si hablamos de carnívoros, un día se da el lunes, por decir, se les da carne, el martes, carne de res, el martes carne de pollo, el miércoles se les da, no sé, ratones, y así sucesivamente. Entonces, de lunes a domingo ellos tienen su tipo de alimento, ¿ya? Entonces, por eso, a eso se refiere el enriquecimiento alimenticio. Entonces, aquí, por ejemplo, es distintos alimentos que puede consumir, por ejemplo, los venados, las tortugas, qué sé yo. ¿Ya? Ahí también, por ejemplo, se les puede dar estos alimentos que les gusta más, ¿no? Hay que hacer estas formas de alimentos para poder dar el fármaco. Entonces hay que acostumbrar a cada animal a un alimento de preferencia. Entonces, muchas veces se hacen estas albóndigas, ¿no? Con distintos insumos que le gusta a ciertos animales. Por ejemplo, al oso le gusta pan, ¿ya? Lo que no debería comer, el oso come bromelias, pero así le han acostumbrado a las personas, ¿no? También le gusta el yogur. Entonces tú puedes dar, si quieres dar algún fármaco al oso, tendrías que dar en pan o en yogur, ¿ya? Entonces, por eso hay que acostumbrar a un tipo de alimento de su preferencia. Lo mismo en los monos, algunos prefieren frutas, en su mayoría siempre es la pera, la manzana y las uvas, ¿no? El maní, algunos prefieren también maní, entonces hay que ver cuál es su preferencia.
Ahí tenemos este zoológico de Santa Cruz. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí le están dando, bueno, no, en algún caso es pan, en otros es panqueques, ¿no? Entonces van elaborando para cada animal. Ya, aquí tenemos para los carnívoros. En ellos, por ejemplo, las mejores presas siempre comen los felinos, la parte más suave de cualquier animal. Bueno, eso es entonces para el domingo. Por grupos tendría que darles una especie para que puedan trabajar toda la parte de enriquecimiento. ¿Alguna consulta? Doc, para no repetir esto, tal vez 14 especies podría darnos usted. Perdón. Para no repetir especie, doctora, tal vez podría usted darnos 14 especies, que dividirlo, serían como 10 especies. Sí, voy a ver, me imagino por grupo, pero tendrían que darme, o sea, solo jefes de un grupo, nada más, ¿no? No sé, tú, por ejemplo, tendríamos que ir grupos de 5, digamos, o no sé de cuántos tienen. Entonces yo solo necesitaría la lista de los jefes de grupo. Y ahí les voy a dar el grupo tanto, va a ser en tal especie, el 2, así. Entonces ya les voy a asignar las especies para el domingo. ¿Ya? Entonces, por favor, hoy día concluyo con la elaboración del índice, ya sea Sorensen o Yakar. ¿Ya? Entonces, entiendo que ahorita no van a ir a hacer la lista, ¿no? Pero ya tienen una y la otra, digamos, pueden simplemente anotar o inventarse, en otras palabras, ¿no? De otro lugar. Pero la idea es sacar el índice. ¿Ya? Esa es la tarea para ahora. Por grupo igual. Y para el domingo, entonces, de la especie que les toque, ustedes investigan estos tipos de enriquecimiento. ¿Cuál es la que en teoría ustedes han encontrado? Y el domingo, digamos, llegamos a las tortugas. En las tortugas dicen, en el enriquecimiento ambiental necesita que el ambiente esté en 25 grados centígrados y 70% de humedad. Eso es lo que ustedes van a investigar. Llegando al lugar, nosotros vemos si efectivamente está en 25, por ahí está en 15, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Que esos animales están en un proceso por una falta de temperatura. Está en 45% y nosotros necesitábamos 70%. Doctora. Sí. Sí. Doctora. No se escucha muy bien, doctora. Ya, entonces les decía que ustedes tienen que investigar sobre los tipos de enriquecimiento. ¿Ya? Y eso es lo que van a explicar allá y vamos a comparar con las condiciones que tiene el zoológico. ¿Está bien? No sé si se entiende.
Sí, doctora. Sí, Gracias. doctora. Ya. Eso es. Entonces aquí vamos a concluir. Ustedes calculen el índice. Ahora tienen hasta las 12. Y el domingo, bueno, nos vemos en el zoológico, 11 de la mañana. Doctora, una Para una consulta. consulta, El índice el índice Sorento tenemos Sorento que usarlo tenemos que de la usarlo de especie la que hemos especie que hemos investigado. investigado. Sí, pero de como está en el grupo, de ahí tienen que ir sacando la lista. Ah, ya, Ah, está ya, bien. está bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctora, Doctora, disculpe, disculpen. hay que Sí, hacer Hay la que hacer la lista lista respecto respecto a los a años los y a años los y a los lugares. lugares. como gustan. Entonces sería como Entonces que sería como que averiguar averiguar aparte aparte. y Sí, queremos saber del Queremos año. saber del año. sí, pueden trabajar lugares o años. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Ya. Doctora, Doctora, disculpe, disculpe, para el día para el domingo día domingo necesitamos llevar necesitamos algo. llevar algo. No, nada. Solo a veces hacen un pequeño tríptico también para entregarle a los compañeros, ¿no? Sobre su especie. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos el domingo. Ya, se cuida.